Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio sobre Génesis en el playlist Conociendo la Biblia de nuestro canal de YouTube. En este episodio número 2 estaremos estudiando lo que es la creación del cielo y la tierra. Vamos a estar concentrados en Génesis capítulo 1, verso 1 hasta Génesis capítulo 2, verso 3. Comencemos. Génesis comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo contiene 7 palabras hebreas que establecen 7 verdades clave y básicas para el resto de la escritura. Aquí presentamos en hebreo vocalizado como estuvo escrito. Al escribirlo transliterado queda: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Veamos Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Se destaca el creador y la creación. Dios existe. Dios existía antes de haber universo. Dios existirá aún después de la existencia del universo. Es el personaje principal de la Biblia. Es el sujeto del primer verbo y desempeña una variedad de actividades más amplia que cualquier otro ser del texto divino. Como creador ha hecho lo que ningún ser humano podría haber realizado. El verbo hebreo bara en su forma activa es igual a crear. Nunca tiene un sujeto humano. Es igual a obra exclusiva de Dios. Es misterioso. No se puede conocer del todo, puesto que es infinito. Él es 3 personas divinas en una misma esencia. No transforma una materia preexistente, sino que la crea de la nada. No depende del universo, sino que éste depende totalmente de él. En el versículo 2, Dios creó la tierra completa, los elementos al mismo tiempo. Por eso dice que estaba desordenada y vacía. Estaba en un estado incompleto y desocupado. El sentido del versículo 2 es que al crear la tierra estaba todo en desorden y vacía. Estaba en un estado inacabado y desocupado. Mediante un proceso de trabajo ordenado, en 6 días Dios acabó. Una de las cosas que podemos repasar es el proceso que llevó Dios a cabo. Del día 1 al día 3, Dios creó, ordenó y acabó. Del día 4 al 6, Dios llenó la obra. El acabado se logró mediante 3 separaciones de los elementos de la creación. El llenado se hizo mediante 5 acciones para poblar los reinos que se acababan de crear. En este versículo 2 se habla de la faz del abismo. En Hebreos es una sola palabra que se refiere a algo amorfo, sin forma, como el agua líquida. El proceso: 6 días, día del 1 al 3, creó y ordenó. Día 4 al 6, llenó la obra. Dios, en el momento de crear y ordenar, era el Espíritu de Dios quien llevaba a cabo el proceso. El verbo hebreo traducido se movía, insinúa que el Espíritu de Dios vigilaba su creación. Una enseñanza fundamental es que Dios habla y lo hace con autoridad. Su palabra es capaz de transformar el universo. Otra verdad bíblica es que vio Dios. Esto significa que Dios tiene plena conciencia de su creación. La palabra buena, que se encuentra por primera vez en este texto, de las 7 que aparecen en el capítulo, sirve como evaluadora de la obra creadora de Dios. Esto significa y puede indicar alta calidad
y excelencia moral. En esta lectura vemos cómo Dios pone nombres a las tinieblas, a la luz, a la tarde. En estas antiguas civilizaciones, ponerle nombre a algo denota señorío, control sobre ello. Dios establece su control sobre el tiempo mismo. Dios creó el tiempo para su creación, mas el tiempo no está por encima de Dios y no puede encajonar a Dios en sus límites. El orden de la creación, el día y la noche. Luego separó las aguas, expansión de los cielos. Luego reagrupar aguas, descubrir lo seco, la tierra, flora, o sea, el reino vegetal. Luego las lumbreras, el día y para la noche. Luego animales de los cielos y de los mares. Luego animales terrestres, el ser humano. Y finalmente bendijo y descansó. Todavía muchos se preguntan si literalmente fueron 7 días en total el evento de la creación. Nosotros creemos la Biblia por completo por fe, pero para explicarles un poco este concepto del tiempo que tanta lucha le da al ser humano, veamos el concepto yom. Yom. En los escritos originales en hebreo, día, hoy, es yom. Esta palabra se utiliza para referirse a un día que transcurre de una tarde a otra. También describe un día de trabajo. Como información extra, les dejaré saber que yom se menciona en Génesis unas 149 veces, en el Antiguo Testamento unas 2244. Con relación a este asunto, nosotros creemos que literalmente fueron 7 días en los cuales Dios manifestó su poder creador y se manifestó como Señor. Seguimos avanzando en nuestro estudio para conocer más la Biblia y poder aprender cosas interesantes del gran libro de los comienzos, como se le conoce a Génesis. Si tienes preguntas, puedes anotarlas para responderlas a la mayor brevedad posible. Te recomendamos que leas bien Génesis capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3. Marques las cosas que te llaman la atención y repases este estudio para que puedas fijar estos conceptos y recibir lo que Dios quiere darte. La primera bendición. Génesis capítulo 1, verso 22. La primera bendición que Dios pronunció fue cuando bendijo a los animales acuáticos y a las aves. Esta bendición se parece a la dada al ser humano, pero no incluye el sojuzgar la tierra o señorear. Uno de los más grandes misterios se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 26. Leamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios usó hagamos nuestra. El uso de estas expresiones en plural se ha estudiado desde siempre. Le atribuimos estas expresiones a la majestad de Dios expresada mediante un recurso literario conocido como plural de majestad. Esto contiene lo que conocemos como la Trinidad de Dios y sus ángeles, entre todo lo que compone la majestad de Dios. Otro versículo que vale la pena que veamos de cerca es Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
La creación del ser humano es lo máximo que ocurre en el capítulo 1. Se dice 3 veces creó, en hebreo, bara. Es el mismo concepto que se usa en Génesis capítulo 1, verso 1. Solo Dios puede llevar a cabo esta actividad creadora. El término hombre en la Biblia hebrea es Adán. Esto es para referirse a la humanidad completa, no tan solo para referirse al varón. Este versículo establece que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia no agrupa a los seres humanos en la categoría de animales, sino que separa la creación de los seres humanos de todos los otros seres. Dios le atribuye a los seres humanos las funciones más privilegiadas en la creación. Cuando Dios crea al ser humano, hombre y mujer, le da 5 órdenes como parte de la bendición más extensa que Dios pronunció sobre el ser humano. Génesis capítulo 1, verso 28, es una bendición condicionada a 5 órdenes. Leamos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendición extensa, contiene 5 órdenes: fructificad, multiplicaos y llenad. Está implícitamente la bendición de Dios sobre las instituciones del matrimonio y la familia. Sojuzgar y señorear. Bendición de Dios para el uso y manejo sabio y adecuado de los recursos naturales, renovables y no renovables del planeta. Ya casi concluimos. Los detalles finales del evento de la creación son estos. Al final del relato de la creación, Dios establece, número 1, que era bueno. Número 2, se menciona por primera vez el número 7. Número 3, Dios reposa en el 7º día. Dios establece un ejemplo al ser humano, hecho a su imagen y semejanza, al reposar. El reposo de Dios no implica abandono u olvido. Y número 4, Génesis capítulo 2, verso 3. Dios bendijo una unidad de tiempo. El término santificó es algo separado para el servicio a Dios. Hemos llegado al final de este episodio número 2. Para tu revisión personal, te proveemos las referencias que hemos utilizado para poder compartir contigo este estudio. Estas son excelentes fuentes que puedes tener en tu biblioteca personal. Recuerda escribir tus comentarios. Puedes compartir con nosotros datos adicionales y de esta forma poder formar una comunidad estudiosa de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado y repasado algunos datos importantes. No te pierdas las próximas lecciones. Suscríbete y dale a la campanita para que puedas ser avisado cuando subamos nuevo contenido. Recuerda, no te pierdas las próximas lecciones de Génesis. Dios te bendiga.